Listo. Chicas, buenas noches. ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarlas hoy en martes de capacitación. Y fíjense que hoy sí quería hablarles sobre un tema que va a englobar muchas de las cosas que me han dicho. Eva, ¿qué hago cuando alguien ya no quiere continuar? ¿Qué puedo hacer cuando no encuentro a alguien que quiere que vea lo mismo que yo veo? Trato de darle seguimiento, trato de hacer lo mejor posible y veo que no me está funcionando. Entonces quise armar una capacitación que engloba varios aspectos que yo los quise titular así, los 6 robasueños de la industria, ¿sale? Espero que les sirva, lo hago con todo mi corazón, pero también lo hago desde mi conocimiento ya como 8, ya casi 9 años en la industria y llegando a los niveles más altos de la empresa. Entonces te voy a hablar desde mi conocimiento y mi experiencia, ¿sale? Pues bueno, para mí uno de los primeros robasueños o el primer, te puede decir, eh, mm, el primer obstáculo al que te puedes enfrentar es el desconocimiento de la industria. Y esta parte sí es bien importante. No saber exactamente en qué industria estamos, de qué se trata, cómo funciona, de dónde viene, de dónde surgió, sí conocer un poquito de la historia, en general de toda la industria, de las redes de mercadeo, de dónde empieza, porque hay una historia. Este negocio no crean que tiene poquito, este negocio ya tiene muchos años en el mercado, empezó en el 45 más o menos en Estados Unidos y de ahí fue migrando a otros países, en otros más tarde que en otros, así, no importa, pero el punto es que ya tiene muchos años y que a través de estos años, que ya son bastantes, se ha venido perfeccionando la industria. Y esta industria han salido muchísimas empresas. Hay empresas que así como empezaron, todavía continúan en el mercado. Hay otras que empezaron, se fueron, hay otras que pues en estos años últimos se han declarado en quiebra y otras que han estado creciendo muchísimo, como es el caso de nosotras. Pero más que conocer antes de la empresa es conocer de la industria. ¿Por qué sí es importante? Porque luego cuando te preguntan qué es lo que estás haciendo, no sabes decir. Y mucha gente se queda con la idea de que este tipo de negocios es vender por el folleto, andar repartiendo, cuando en realidad hay algo muchísimo más, con más conocimiento, con un alcance mucho más grande, pero que si no lo tenemos en la cabeza, si no conocemos, pues no vamos a ir por todo. Y también porque les voy a decir algo, la información da poder y la información da seguridad. Y el que tú sepas bien a qué te dedicas, de dónde viene, que tú conozcas, te da una postura al momento de hablar de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque como vas conociendo, sabes que esto no es algo que se inventó de la noche a la mañana, que esto ya tiene un trasfondo, que esto ya tiene una historia, que está comprobado que sí funciona, que es real, que es alcanzable. Cuando tú estás segura, tú vas a sentirte mucho más confiada, vas a sentir mucho más seguridad en donde estás y eso la gente lo va a notar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber duda en ti, porque vas a poder definir y ponerle nombre a lo que estás haciendo. Entonces, lo primero que yo te puedo decir, lo más esencial, con lo primero que tienes que empezar es conocer la industria. Y ya de ahí, obviamente, conocer tu empresa. De dónde nace, quién está detrás de ella, con qué intención, qué es el producto que nosotros manejamos, cuáles son los avales del producto, conocer el producto, aplicarte el producto, no ser una experta. Yo la verdad es que no conozco todos los ingredientes, sí sé que son naturales, que sus ingredientes son del mar y de la tierra, de ahí viene su nombre, que nos respalda ¿cómo se llama? Un catálogo general que habla sobre los ingredientes, de dónde vienen, cuánto tiempo, a qué tipo de piel se le recomienda, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo tenemos. Y hay gente que ni siquiera conoce este tipo de materiales que a ti te pueden ayudar muchísimo a tener esta seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué seguridad? Porque vas a estar con la confianza de que conoces en dónde estás, conoces el producto, sabes que es muy bueno y cuando tú estás segura y tienes esa confianza, la gente también lo nota. Entonces, lo primero que yo te recomiendo, si conoce un poquito sobre el modelo de negocio que tenemos, conoce tu empresa y les digo, no solamente el producto, los ingredientes, conoce la intención y eso lo vas a ver desde la filosofía, desde la misión. Por ejemplo, tú sabías que la empresa Terramar tiene una fundación que ha dado escuelas en el país. O sea, el hecho de que sepas inclusive que la empresa es mexicana y que tú al promover el producto estás promoviendo incentivar la economía de nuestro propio país.
¿Sale? Estas son cosas que la gente tiene que ya saber quién está detrás de la industria. Perdón, quién está detrás de la empresa. Son personas que saben muchísimo de la industria, que ya han manejado otras marcas de renombre, que no son novatos, tienen muchísima experiencia y toda esa experiencia la han traído aquí a Terramar. ¿Por qué? Porque es importante conocerlo para que cuando tú hables tengas el conocimiento. Por ejemplo, tú sabías que Terramar empezó con capital propio, que no tiene socios, que no se endeudó con un banco para tener el capital. A lo que me refiero es que empezó con capital propio, no le debe a nadie. Empezaron con lo que ya tenían. Ajá, ¿eso sabías? ¿Sabías quiénes son los dueños? ¿Tú sabías que Terramar llegó a su punto de equilibrio en el quinto año? Que en el séptimo empezó a tener ganancias y de ahí hasta que ya tenemos 16 años en el mercado, ya casi por cumplir 17, ha sido crecimiento tras crecimiento. Todos estos datos, toda esta información a ti te da seguridad. ¿Por qué? Porque sabes que es una empresa que está muy sólida, que el hecho de ya no tener, ¿cómo se dice? Haber empezado con capital propio, no tener deudas, eso le da una solidez a la empresa mucho, muy grande, que ya tiene 16 años en el mercado, que por ejemplo, este año tuvo un crecimiento de casi el 30%, cuando la mayoría de las empresas tienen un 6% de crecimiento, Terramar tiene un 30%. Estos datos, que el que tú los conozcas, el que tú sepas qué es lo que implica, todo eso te da conocimiento, te da seguridad y te da confianza. Y obviamente eso se nota en la postura al momento de hablar de lo que estás haciendo. ¿Sale? Si tú estás segura, si tú le das confianza a la persona va a creer en ti y va a poner su confianza. Y obviamente ahí entra ya después otra parte que tú tienes que hacer. Pero lo primero para mí es que conozcas qué es lo que estamos haciendo. Si al día de hoy alguien a ti te viniera a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú le dirías? Si tú al momento, en este momento, tú no puedes dar una respuesta concreta, entonces ahí te invito a que anotes esta área de oportunidad para ti. Hay un libro, y si me dices, Eva, pero yo cómo puedo saber de la industria. Bueno, hay un libro de Robert Kiyosaki que se llama El negocio del siglo XXI. Habla sobre esta industria, ¿sale? Te la recomiendo muchísimo para que sepas qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ahí viene un poquito de historia, de dónde surge, con qué intención y un poco de la evolución de este negocio. Y datos donde dice que realmente esto es una industria que es real y que es alcanzable y que puede ser una herramienta y una plataforma para que muchas personas puedan capitalizarse y empezar a hacer un patrimonio bastante sólido. O sea, es una herramienta para que las personas que están en el rubro donde pues no son los más favorecidos de la sociedad puedan brincar a ese 1% o donde la mayoría de la gente pues ya pueden tener una vida bastante decente, ¿no? Entonces, eso viene en ese libro. Y si quieres saber un poco más sobre la industria, lo que implica, lo que debe hacer un líder, te recomiendo El árbol rojo del multinivel. Pero para conocer más datos y un poco de historia de lo que significa este negocio, ve a leer El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. ¿Quién es Robert Kiyosaki? Pues es una persona que sabe de inversiones, que ha hecho dinero, que sabe cómo se mueve el dinero a nivel global, que pues es un mentor de muchas personas, o sea, es alguien que sabe, ¿sale? Entonces también hay que ver a quién vamos a escuchar, de quién vamos a aprender y pues él es un referente bastante conocido. ¿Sale? ¿Qué te recomiendo conocer? Bueno, una, que conozcas la industria, una, que conozcas la historia y quién está detrás de Terramar y con qué intención se hizo Terramar. Eso también es bien importante. Te voy a dar un dato que a lo mejor algunas ya lo saben, pero mucha de la gente no está muy consciente de esta parte. Terramar, a diferencia de cualquier otra empresa, y por eso no tiene competencia, es que no es una empresa que se creó para enriquecer a los dueños. La verdad es que los dueños lo han dicho, o sea, tienen el suficiente dinero para vivir 4 generaciones con el estilo de vida que tienen por el capital que tienen y porque tienen muchísimos otros negocios. Terramar lo hicieron con la intención de poder dar una herramienta para que las personas pudieran generar un negocio sólido
que les ayude a encontrar la mejor versión de sí misma a través, y está dirigido a mujeres. Déjenme cerrar micrófonos. Ok, creo que ya. De todos voy a cerrar todos. Ok, y les decía que está diseñado, porque eso sí hay que saber. Por ejemplo, que ellos, los dueños de la empresa, no agarran más que producto, lo han dicho ellos. Todo lo que va generando la empresa lo vuelven a regresar en programas, en bonos. Por eso es tan alcanzable los bonos, el carro, el plan de retiro. O sea, la intención con la que fue creada habla mucho de la empresa, ¿sale? No es una empresa que está diseñada para que los dueños se hagan más ricos, ellos ya son ricos. Entonces, desde ahí, y viene desde la misión de la empresa. Yo te invito de verdad a que conozcas. Conoce las herramientas que da la empresa. Y por esto me refiero a la página. O sea, al día de hoy tú tienes que saber todo lo que la página te ofrece. Dónde se levantó una atención, dónde se rastrea el pedido, dónde se ve si un pedido está liberado, dónde se ve si un pedido está abierto, dónde puedo ver la gente que tengo, dónde puedo ver el estatus que tiene la gente que ya he registrado, dónde registro a las personas. O sea, tú ya tienes que saber todo lo que te ofrece la página. Tú tienes que tener al día de hoy instalada tu aplicación y saber hacer tu pedido. Tienes que conocer y dominar las herramientas que te da la empresa. Y eso es de la página, ¿no? También tenemos literatura, por ejemplo, el manual de la consultora. De verdad. El conocimiento te da poder, el conocimiento te da seguridad, el conocimiento también hace que tú tengas la meta clara en tu cabeza, porque si no sabes cómo se ganan los bonos, si no sabes cómo se gana aterramar al volante, si no sabes cómo se gana el plan de retiro, si no lo tienes aquí, no va a suceder. Siempre, y esto no lo digo yo, lo dice Brian Tracy, lo dicen los que saben de estos temas, que se han dedicado toda su vida a identificar el liderazgo, el crecimiento personal. Si algo no está en tu mente, si tú no lo crees alcanzable, no va a suceder. Entonces, para primero ponerlo en la mente hay que saber cómo se ganan las cosas. Entonces, el paso número uno, si al día de hoy tú me dices, es que yo quiero el carro, pero tú no sabes cómo se gana el carro, hay una incongruencia y lo más seguro es que no vaya a suceder tan pronto. Entonces, lo primero que hoy tú tienes que hacer es ver cuál es la meta más próxima que tienes y tú ya tienes que saber cómo se gana. Para eso está el manual de la consultora, para eso están las capacitaciones. Tú tienes que saber conocer todas las herramientas y entrar a las capacitaciones. Por eso hoy yo de verdad felicito a las chicas que están conectadas, porque esto habla mucho de lo que realmente tú sí crees en este proyecto, en la industria y en lo que estamos haciendo. ¿Sale? Y lo primero de verdad, sí lee el manual de la consultora, porque si no pasa por aquí, si tú no lo tienes en tu mente, no va a pasar por tus manos. Primero pasa por aquí, chicas. Entonces, por favor, conozcan el manual de la consultora, conozcan todas las herramientas. Entra a la página, pícale, no pasa nada. Te sales, vuelves a entrar, no pasa nada, no le tengas miedo. Eso va más para mi generación. La verdad es que las nuevas no le tienen miedo a la tecnología. Entren, entren. Y las que ya no somos pues tan jovencitas, las de mi generación, píquenle, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Sale? Seguimos. El segundo paso es minimizar tu poder. Y esto tiene mucho que ver cuando me dicen, es que no, nadie quiere lo que yo hago, yo les doy, hablo con ellas, o ya están y deciden mejor retirarse cuando ya están empezando a ganar. Esto también me lo comentó una líder donde dice, es que yo sí ya tengo gente ganando, pero de repente de buenas a primera me dicen, ya no quiero. Entonces, dice, yo eso me desanima y a veces he querido irme. Ok, ahí te va. Para que tú no sientas nada de eso. Esto sucede porque tú minimizas tu poder, porque piensas que tu crecimiento, tus metas dependen de alguien más. Y cuando tú pones todo tu esfuerzo y toda la fe en las demás personas, estás como diciendo, yo no puedo sola, dependo de los demás. Y eso da muchísima ansiedad. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Aprende y tienes que reconocer el poder que tú tienes. Cuando tú te das cuenta que todo depende de ti, se quede la gente o se vaya o no quiera o siquiera, eso no te va a hacer desistir. Cuando tú te des cuenta que solamente con que lo decidas, porque esto es una decisión, con que tú lo decidas y sientas que
tú puedes hacerlo y lo crees alcanzable, nada te va a tumbar. Si la gente se va, vas a sentir feo, pero por ella. Si la gente decide en un momento irse, entiende que es muy probable que tenga miedo a ir más allá y que esto después ella no sepa cómo manejarlo, pero es un proceso que ella tiene que vivir. Y déjala ahí, no te enojes. No te debes enojar con nadie. El día que tú te enojas con alguien de tu equipo es porque tú le estás dando todo el poder, porque no crees que tú eres capaz de hacerlo. Yo una cosa que me empecé a mentalizar es yo puedo, yo lo voy a lograr. Depende de mí. Y créanme que funciona porque hay muchas líderes que se han ido, hay muchas consultoras que se han ido, pero eso a mí no me ha quitado la meta de la cabeza. Cuando yo empecé, mucha gente me dejó plantada, mucha gente me decía, o sea, ya tenía el pedido, ya tenía la referencia y no pagaban. Pero yo recordaba que alguien había logrado lo que yo quería y que si ella podía, yo lo iba a poder hacer. Y me lo empecé a decir, yo voy a poder. Si no es ella, es la que sigue. El hecho a lo que quiero llegar es que cuando tú te das cuenta que depende de ti, si alguien te dice que no, no pasa nada. Vas a buscar la que sigue. Si alguien que ya estaba en tu equipo decide irse, no pasa nada, porque va a llegar la que sí quiere hacerlo. Porque allá afuera hay gente como tú, determinada, que sabe lo que vale, que sabe lo que merece y que solamente necesita tomar la decisión de ir por ello. Eso es lo único que se necesita y ahí es donde mucha gente le da miedo. Y lo podemos entender porque llega un momento donde dices, ¿y si no puedo? Y si esto no funciona, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Yo me he planteado eso, una manera en la que tú puedas afrontar la ansiedad del futuro, porque estar pensando en lo que todavía no ha sucedido, lo único que genera esa ansiedad, es que plantees el peor de los escenarios. ¿Qué pasa si yo dejo mi plaza y esto no funciona? Pues, ¿saben qué me dije? Vuelvo a hacer el examen. Ya me gané la plaza una vez, la vuelvo a hacer. Que sinceramente, ya conociéndote, Ramar, no creo regresar, si algo pasara, yo no creo regresar al magisterio, porque yo ya vi otras formas de ganar dinero, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo peor que también me planteé la posibilidad? Que la empresa se vaya, ya vi y analicé los números, que esto va para mucho tiempo y esto está más sólido que qué cosa. Entonces, por eso también es importante tener conocimiento. Que mi equipo se vaya, pues lo vuelvo a empezar. Yo ya sé hacer las cosas, nada es por suerte, chicas. Nada de suerte. Si tú ya lograste tener un equipo, si tú ya lograste desarrollar estrellas, es porque algo hiciste bien. Nada más recuerda. Recuerda que eres capaz, porque aquí nada sucede por rifa, nada sucede por suerte. Todo es porque tú sabes hacer las cosas. Solamente tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que tú eres capaz de hacerlo. Y entonces eso te da la seguridad de que si alguien se va, tú solamente vuelves a comenzar. ¿Y que va a valer la pena? Claro que va a valer la pena, porque lo que se gana aquí no se gana afuera, porque ese plan de retiro te está esperando, porque tú puedes dejar un legado para tu familia y eso te da muchísima seguridad. Entonces, tienes que entender que tú eres capaz de lograr lo que creas y lo que quieras y que solamente depende de ti. El día que de verdad creas en ti, ya no vas a dudar. Si tú a estas alturas sigues dudando y te sigue dando ansias que alguien ya no siga o que no encuentres la que sí quiere, es porque entonces le estás dando el poder a esa otra persona, le estás dando el poder a una tercera persona. Necesitas aprender a reconocer que solamente te necesitas a ti. Y en ese momento vas a sentir tranquilidad. Solo dependes de tu esfuerzo y de tu tiempo. Y tienes toda la capacidad de hacerlo. Y si no tienes la habilidad, no te preocupes. Cada que tú haces y vuelves a hacer y te levantas y lo vuelves a repetir, te estás haciendo un experto. Las metas son tuyas, la recompensa es para ti. ¿Sale? Entonces solamente aprende, por favor, a reconocer que solo depende de ti, que tú eres capaz y que lo puedes hacer. Cuando tú te hables con esa determinación, ya nada te va a quitar el sueño de tus manos y nadie te va a quitar la mente de la cabeza. Y los miedos se van a ir a un lado porque sabes que solamente depende de ti, pero tienes que tener esa determinación, tienes que creer en ti. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es algo que tienes que trabajar. Pero te invito a que empieces a trabajarlo desde ahorita. No te esperes a más adelante. ¿Sale? Ok, ese es el segundo, minimizar tu poder. No, eso ya no. Vamos más bien a reconocer el poder que tenemos. Eres el resultado. Este es el otro. El otro, el tercer robasueño. Eres el resultado de las 5 personas con quien te juntas. De verdad, fíjate bien a quién escuchas.
que la familia te va a empezar a decir que esto no es cierto, que mejor te vayas a lo que sabes que funciona, un trabajo seguro, para eso estudiaste. No se los toma mal porque saben, lo están hablando desde el amor que te tienen. Las personas que están cercanas a ti, lo que menos quieren es que sufras. Lo que quieren es que estés bien. Y como tienen un desconocimiento de esta industria, porque la mayoría no lo hace, la mayoría se va por el trabajo tradicional, te van a decir que te vayas por lo que ellos conocen, porque lo que ellos conocen es lo que les da seguridad. Y soltar lo que no tienen para ir a lo desconocido les da ansiedad y piensan que tú no vas a poder. Pero reconoce que lo están diciendo desde el amor, pero no son expertos. A eso me voy, a que te fijes a quién escuchas. Si tú conoces a alguien que está teniendo resultado, escucha a esa persona, júntate con esa persona, ve cuáles son sus pláticas, fíjate qué es lo que te dice. A esa es la persona que tienes que escuchar. Ahora, analiza a quién le das el poder de influenciarte. A la vecina, a la tía, ¿a quién? Yo sé que amas a la familia, yo también amo a mi familia, pero yo aprendí hace mucho a no escucharlos. Uno, porque no saben de la industria, otros tampoco tienen el estilo de vida que yo quiero. Entonces yo escucho a las personas que van a ser un referente para mí, esas personas que van a ser un ejemplo. A ellas son a las que yo decido aprender. Y obviamente, pues a quién escuchas. Y yo para eso te recomiendo muchísimo que empieces a escuchar autores. Brian Tracy es buenísimo. Margarita Pasos, que es su discípula. Se puede decir, somos el promedio de quien escuchas y con quien convives. Hoy yo te invito a que hagas un ejercicio. Fíjate en el día a quién escuchas y cuál es su plática. Eso, eso va a ser el resultado de tu vida. Así es que de verdad cuida muy bien qué es lo que hablas. ¿A quién? ¿En qué estás dedicando tu tiempo, tu esfuerzo en escuchar qué? ¿Te va a dejar algo bueno? Yo te invito, yo uno también quiere mucho a las amigas, pero de verdad, fíjate bien a quién escuchas, porque somos el promedio de lo que escuchamos, lo que masticamos, lo que vemos, lo que repetimos. Ahí vas a tener que ser muy disciplinada, ¿sale? Entonces, ahí esto es un robasueños. Luego te van a decir, es que no, eso no es cierto. Sí es cierto, sí es real, escúchame a mí, porque a mí sí me cambió la vida y le ha cambiado la vida a muchas líderes de aquí. A ellas son a las que tienes que escuchar. Busca juntarte con la gente, busca escuchar a la gente, pregúntale, acércate. Vamos a la siguiente. La falta de capacitación. Y esta también es bien importante. Fíjense que hay mucha gente que es muy trabajadora, pero esta parte de la capacitación, dicen, algunas llegan a pensar que inclusive no es necesaria. Lo ven como hasta una pérdida de tiempo. Y aquí yo sí te hago que te plantees esta pregunta, o sea, ¿para qué estás haciendo Terramar? Si lo que tú estás haciendo Terramar es para tener dinero a fin de mes, a fin de la quincena, para tener dinero al fin de la semana, pues entonces síguele. Si tu intención es estar correteando siempre el dinero, entonces pues, debes irte a vender todo el día. Eso te va a dar la solución del momento. Pero la verdad, lo que a ti te va a dar un negocio que te dé la tranquilidad en unos años es aprender a hacer el negocio como es, el patrocinio responsable, buscar personas, formar equipos, ser una líder, con lo que implica ser una líder. Y para eso está John Maxwell, que es el padre del liderazgo. Y un líder no es aquella persona que solamente te patrocinó y se quiere parar enfrente pensando que las personas te tienen que escuchar porque tú las patrocinaste. No, un líder tiene que dar algo de consistencia, algo de valor, algo que le sirva a la persona. Tienes que ser íntegro, tienes que ser responsable, tienes que creer en ti porque tú no vas a poder dar lo que no tienes. Entonces, hay que dejar de lado el ego y ser humilde al momento de capacitarte. Y si la capacitación que te damos nosotras no te llena, hay muchos eh, máster en temas de liderazgo, de crecimiento personal. El punto es que ni nos escuchan a nosotros, ni tampoco se van a escuchar a Brian Tracy, a John Maxwell, a muchísimos otros que hay, ¿no? Y luego pueden decir, es que yo no tengo para pagar seminarios. Hay mucha información gratuita. Nada más que no nos damos la oportunidad de meternos a escucharlos. Yo sí recomiendo, de verdad, algo que yo hice cuando empecé, y miren que yo tenía mi trabajo, había estudiado la maestría y demás, yo sentía que estaba capacitada en mi área, pero en esto no, yo la verdad me puse en modo de aprendizaje y siempre me le pegué a Carmen.
porque era mi referente en ese momento. Y ya de ahí he ido a buscar otras personas como John Maxwell, como Brian Tracy. No conozco más, la verdad es que tampoco quiero, con ellos me ha gustado mucho y con ellos me estoy capacitando, pero el hecho de que tú lo minimices es muy grave. Una, no solo porque tú no estás creciendo, sino porque vuelvo a decirte, tú no vas a poder dar lo que no tienes. Tienes que capacitarte para estar a la altura de tu equipo. No entrar o no darle importancia a las capacitaciones es un error garrafal. Siempre hay algo que aprender, porque si tú no te capacitas, vas a llegar a tu tope. La mejor manera de levantar siempre el tope y no estancarte es siempre estar en evolución. Nosotros somos personas que no estamos terminadas, que siempre vamos a estar aprendiendo, pero tenemos que tener la humildad y la capacidad de escuchar e investigar. Esa es una. La otra es dar tus propias capacitaciones, que tienes que tomar tu papel de líder. Yo sé que es muy cómodo, yo lo estuve mucho tiempo, solamente traía a la gente a las capacitaciones de Carmen, pero entonces, ¿en qué momento iba yo a ser la líder? ¿En qué momento iba a ejercer yo mi papel? Y fue cuando en este año me puse la meta personal de estar dando capacitaciones con ustedes, porque las que tienen tiempo conmigo saben que yo no lo hacía. Porque es un compromiso decir que vas a estar aquí todos los martes y tener que prepararte. Pero si no empezamos, chicas, no vamos a estar a la altura y vamos a llegar a ese tope y nos vamos a estancar. Si tú a estas alturas te preguntas por qué yo no he crecido, pues pregúntate si estás haciendo estas cosas. El paso del líder es el paso del grupo, porque la palabra podrá convencer, pero el ejemplo siempre va a arrastrar. Si a ti te ven titubeante, si a ti te ven inconsistente, si tú no das capacitación, no esperes tener esas líderes que tú quieres y deseas tener. Es que yo no encuentro la persona correcta. Es que Dios mío, ponme las personas correctas. No, estás pidiendo mal. No pidas encontrar las personas correctas. Tú sé la persona correcta. Y por añadidura, por la ley del magnetismo, va a llegar a ti la gente que esté igual que tú. Entonces, pues ahí están las leyes, creas o no, existen, funcionan contigo, con conocimiento, sin conocimiento, están ahí. Y la ley de la atracción, la ley del magnetismo existe, la ley del tope también, ¿sale? Entonces, ahí de verdad esta parte es bien importante tanto tomarla como dar la capacitación. Ese es otro punto. La inconsistencia. Y para mí, yo creo que si alguien me dice, ¿qué se necesita para crecer en lo que sea? Probablemente voy a hablar de la industria, obviamente voy a hablar de la empresa. Lo único que se necesita es ser constante. Te lo prometo que lo único que necesitas es ser constante. Debes llevar un ritmo fijo de trabajo. Hay gente que empieza con muchas ganas. La primera semana, la segunda ya le bajaron, la tercera y ya en la cuarta ya no aparece nada. Tienes que ser constante. Y para eso tienes que empezar a decir, a designar tiempo. ¿Cuánto le voy a agregar? Puedo trabajar 1 o 2 horas, ok, pero voy a ser constante todos los días. La constancia te va a dar todo, porque si no tienes la habilidad, la constancia te va a dar la experiencia, te va a dar la habilidad, te va a dar la soltura, te va a dar la postura, te va a dar el conocimiento, porque constantemente vas a ser constante en capacitarte, vas a adquirir conocimiento, vas a ser constante en dar capacitaciones, te vas a ser experta, vas a ser constante en patrocinar, en hablar del negocio, te vas a ser experta. Toda la experiencia y el hacerte máster y hacerte hábil te lo va a dar la consistencia. Sé constante. El que mucha gente empieza y no termina, esa es la mayor consecuencia de no lograr las cosas. No planear. El no planear es planear fallar. Analicen bien esto. Quien no planea ya está planeando fallar, porque no va a haber un control, porque no va a mantener su concentración fija, porque no va a haber una consistencia. Debe ser constante, sé constante, solo se requiere ser constante. Y durante esa constancia vas a evaluar y vas a mejorar el proceso. Te lo prometo que eso es lo único que se necesita. Ser constante, ver que funciona, quitar lo que no funciona, continuar con lo que sí funciona y siempre estar en constante evolución. ¿Sale? El siguiente, no identificar tu por qué. Esta parte es bien importante, chicas. Hay gente que está haciendo remar y no sabe por qué lo está haciendo.
¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu sueño? Es importante porque el sueño te ancla, te levanta y te hace persistir. Porque si tú no identificas por qué lo estás haciendo, cuando lleguen estas situaciones, te van a quitar el enfoque, te van a quitar las ganas, te van a bajonear. Y la única manera en la que tú te vas a mantener firme es recordar por qué lo estás haciendo. Tiene que ser algo alcanzable, algo que tú sí sientas que lo puedas alcanzar. Podrás fantasear, pero tiene que ser algo que realmente sientas que lo puedes lograr. Y tu por qué va a ir cambiando. En mi momento eran 12,000 pesos y esos 12,000, como yo sabía que sí los podía lograr, me levantaba y me levantaba la gente que me dejaba plantada, la gente que me dejaba en visto, la gente que me bloqueaba, no me interesaba, porque yo sabía que iba a poder ganarme esos 12,000 pesos. Después de esos 12,000 pesos, ya fui levantando mi meta y había un sueño que yo tenía recurrente cuando, antes de llegar a Terramar, yo anhelaba no tener que trabajar en mi trabajo, no tener que pasar toda mi vida laboral o toda mi juventud en el trabajo que tenía, que yo pudiera encontrar la manera de poder sobrevivir sin tener que hacer lo que hacía. Entonces, después ese fue mi meta y ya lo logré. Ahora mi meta sigue subiendo, pero el que yo identifique algo que me haga levantarme a hacer las cosas es bien importante. Entonces, si al día tú ahorita no tienes un porqué que sabes que lo vas a alcanzar, no te va a anclar. Esta es bien importante, chicas. Si no la tienes de verdad, yo te invito a que lo descubras, lo escribas, lo sueñes, lo anheles, porque todo eso te va a llevar a todo esto. A ser constante, a entrar a las capacitaciones, a juntarte con las personas de las que vas a aprender y darte y resaltar el poder que tú tienes. ¿Sale? Estos para mí o sea, son imprescindibles. Estos son necesarios. Y algo que yo te voy a decir durante todos estos es disfruta el proceso. Disfruta cuando logres esa pequeña meta que primero te vas a poner, ese primer objetivo, disfrútalo, celébralo y ve levantando. Cuando tengas esa planeación, cuando vayas alcanzándolo, disfruta el proceso y de todo lo que te sucede. Hay una habilidad que yo te recomiendo que desarrolles. Si no la tienes, desarrollala. Sí se desarrolla. Cuando algo no suceda como tú quieres, siempre búscale qué es lo que puedo aprender de esta situación. Y cuando tú le encuentras un aprendizaje, lo ves con otros ojos y aprendes a disfrutar el proceso. Porque sabes que cuando suceda algo que no va a ser tan agradable, sabes que de ahí vas a aprender algo nuevo y que eso te va a hacer más fuerte y que eso te va a hacer más hábil. Y eso es una habilidad. Y si no la tienes, empieza a desarrollarla. ¿Sale, chicas? Estos son para mí los 6 robasueños de la industria, de acuerdo a mi experiencia.